El regreso de un militar, en este caso ya retirado, al Ministerio de la Defensa después de más de 3 décadas genera muchísimas preguntas, así como un gran terremoto político, pero sobre todo reflexiones sobre el futuro del tema más importante que hoy tiene Colombia, el manejo de la seguridad y el orden público. Bienvenidos a La Clave. Doña Stephanie Valencia, gracias por acompañarnos en La Clave. Jefe, gracias por la invitación. Bueno, ¿usted hace cuánto conoce al general Sánchez? Aproximadamente 2 años. Sí, ¿desde que empezó qué? La primera vez que tuvo contacto con él, ¿cuándo fue? Cuando se perdieron los niños Mucutuy. ¿Usted a dónde llegó? ¿A dónde lo vio a él? Una vez fue cuando ya estaban en las operaciones de búsqueda y volví a encontrarme con él ya cuando aparecieron los niños y llegaron acá a Bogotá al hospital militar. Ok. Después entiendo, usted me corregirá, Stephanie, ¿estuvo con él en la recuperación o en la entrada de la tropa al Plateado, que es en el Cauca, ¿cierto? La operación Perseo, sí, señor. Él ya estaba ahí en lo que llaman el Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares. Sí, señor. ¿Sabe qué llama la atención? Y me lo han preguntado muchas personas y quiero su opinión, que usted lo cubre, lo conoce. ¿Por qué un general de la Fuerza Aérea al frente de las operaciones especiales donde la gran mayoría de hombres son del ejército? Es una posición muy clave dentro de las fuerzas militares. Él estaba liderando o lideró por 4 años una de las unidades élite que tienen las fuerzas militares. Allí se condensan el Comando Conjunto de Operaciones tuvo 4 Militares. años ahí. Sí, señor. ¿Por qué le dan ese cargo a él? Pues no dudo de sus capacidades, pero ¿por qué le dan el cargo a él? Yo creo, Juan Roberto, que aquí es clave poder decirle a la gente que el trasfondo de todo esto es el reconocimiento implícito que está haciendo el presidente Gustavo Petro a esa delicada situación de orden público que hay en el país. Quería dar un rumbo, cambio de rumbo y mostrar que hay otra manera de poder poner a alguien experimentado en materia de seguridad y defensa nacional para poder revertir todos los daños que hemos podido ver en estos años de gobierno en materia de orden público en Colombia. Es que viendo la hoja de vida del general Sánchez, hoy ministro de la Defensa, hoy general en retiro, usted la presentó aquí en el noticiero, en este mismo escenario, y tiene una hoja de vida impresionante en temas de seguridad, estrategia, mando militar, manejo de tropa. Maestrías en Estados Unidos. Además, eso le iba a decir yo. Ha hecho una cantidad de maestrías, de cursos de gerencia, de estrategia. Es decir, es un hombre con una preparación integral. ¿Y sabe qué me llama la atención? Teórica, pero por supuesto también práctica, en el terreno. Creo que eso es fuerte. Hoy aquí, ¿qué vemos, Juan Roberto? Como que se invierten los papeles. ¿Qué vimos con Iván Velázquez? Un hombre fuerte desde la parte jurídica, pero muy débil en el conocimiento militar, estratégico y operacional. Decían en tono de burla, se lo escuché a alguien, que el ministro Velázquez, que se fue como ministro de Defensa, fue un gran jurista. Pues vamos a ver si lo que hizo con su renuncia fue hacerle un favor al país. Eso es lo que vamos a ver si con este cambio con el general ya como militar y ahora que se retira y pasa como civil, si ese conocimiento y la renuncia al final del ministro Velázquez va a ser un favor que le hace a Colombia. Sí, una hoja de vida impecable la del general Sánchez. Ya hemos hablado de todo lo que implicó adentro el cisma que provocó la llegada de un general menos antiguo que los que están en la cúpula. Se subsanó, él nos lo explicó en el noticiero, a usted y a mí y al país, con el tema de su renuncia, etcétera. Surtido ese trámite, la cúpula ratificada, porque la cúpula se queda, el almirante Cubides y los demás comandantes de fuerza, viene el tema del trabajo de este hombre. Una cosa es en el terreno, pero otra cosa es haciendo política de seguridad nacional. ¿Cómo lo ve a él ahí, al general Sánchez, diseñando esa política de seguridad nacional? Tiene un desafío muy grande, Juan Roberto, porque su fuerte es lo operacional y lo militar, y lo reconoce y creo que dejó, digamos, ver que es un trabajo o un proceso de aprendizaje que va a tener que hacer. Ojalá ese aprendizaje no dure mucho tiempo, porque asumir la cartera al ministro, no hay tiempo. En este momento el país, él hablaba de una bomba de tiempo, pero esa bomba ya estalló. O sea, lo estamos viendo hoy en materia de orden público en el país, no hay tiempo para aprendizajes. Dice el general Sánchez que tiene todas las capacidades. Yo que veo en él, hay un hombre diplomático, un hombre que tiene capacidad de mediar, y su reto va a estar en la esfera política y también en lo administrativo. Y va a tener que aprender a dejar
después de haber manejado 35 años las operaciones militares, aprender a delegarlas y dejarlas en manos de Sí, otros. pero seguramente, y eso será, esta charla no es un coaching de liderazgo ni de administración, pero seguramente la clave será que se rodee bien. Muy buenos asesores. Stephanie, y ahí viene otro punto importante, que creo que puede ser un avance y al menos una buena señal. Que él haya venido aquí, que estuvo con nosotros, y reconozca acá, pues no tenía otra opción tampoco, me da pena decirlo, la grave situación de orden público que vive el país, al menos eso es un avance. Él dice, yo reconozco como médico al que me pusieron para esta enfermedad que estamos en cuidados intensivos. Eso es importante. Y hoy que estamos viendo, Juan Roberto, lo decía el general, estamos viendo unas fuerzas militares desfinanciadas, no hay plata para poder cumplir con las operaciones. Y lo reconoció, no hay plata para ellos. Reconoció que hay un debilitamiento en la inteligencia militar, reconoció que se ha venido debilitando también las capacidades de la fuerza pública, una flota de CAFIR que es clave para las operaciones militares y para la seguridad aérea que no han podido ser reemplazadas, y unos helicópteros Mi-17 que hoy están en tierra todavía. Y a esto se suma algo crítico, la salida de los uniformados, más de 60 militares experimentados que han salido en este gobierno. Sí, pero vamos por partes. ¿Cuántos años tienen los aviones CAFIR? Que son los aviones de, digamos, de protección de la soberanía nacional. Más de 40 años. Más de 40 años, sí, O sea, señor. están viejos, repotenciados. Helicópteros, le entendía a él cuando vino aquí, están en tierra. Sí, señor. A raíz de la guerra de Rusia. Claro, y además sí, porque los Mi-17, los rusos, que son de transporte de tropa, alguien les decía que son las volquetas del aire para transportar pues todo lo que es en los arsenales, el equipo, las tropas, no tienen repuestos, porque no hay repuestos que lleguen después de la guerra en Ucrania. Entonces decía el general aquí, me llamó la atención, que dijo que tiene los helicópteros Black Hawk, dice que eso es como un Ferrari transportando pan. Panes. Se ve un debilitamiento en las capacidades. Estamos utilizando lo mejor que nos queda de la fuerza pública para hacer labores que no les competen. Eso es muy complicado. ¿Qué será lo primero que tendrá que llegar a hacer el general Sánchez como ministro de Defensa? Lo primero, asesorarse muy bien, porque su rol va a cambiar 100%. La asesoría desde la parte militar ya la tiene, la cúpula se va a mantener, el comandante de las fuerzas militares, el comandante del ejército. Desde la parte operativa, digamos que la estrategia se mantiene. Lo que tiene que empezar ahora es a plantear cuál va a ser la estrategia política para poder empezar a implementar lo que el gobierno quiere empezar a hacer para poder bajarle un poquito la presión y la espuma a lo que hoy estamos viendo. ¿Sabe, Esteban, y que yo le entendía en lo contrario? Él dijo, mire, el presidente me dijo a mí, lo parafraseo, dijo, cuando le preguntó a usted este tema, la política, él dijo, no, es que yo sé que yo tengo ahora un cargo político, que es ser ministro de Defensa, pero el presidente me dijo, en este caso nuestro la política es la estrategia. O sea, creería uno que sí debe haber un cambio de estrategia para enfrentar esta situación de orden público. Casi el 80% del país con presencia de grupos armados. Pero ya veremos hasta dónde el gobierno lo va a permitir, Juan Roberto, ¿verdad? porque estamos hablando de un nuevo ministro, sí, fue militar, sí, hoy está asumiendo como civil, sí, pero hasta dónde el gobierno le va a permitir hacer lo que quiere hacer en medio de una paz total que el gobierno ha intentado por la fuerza sacar adelante. Usted también le preguntó por esa paz total. ¿Cómo lo ve a él manejando un tema complejo? Porque a él le toca ahora hacer parte de un gobierno, ya hacía parte estando en las fuerzas militares, digamos, bajo el parámetro de un jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. Él era un subordinado del presidente. Ahora lo sigue siendo, pero en el campo político, como ministro de Defensa. ¿Cómo va a manejar el tema de la paz total? ¿Cómo lo ve a él? Juan Roberto, yo veo el tema muy complicado Mucho, ¿cierto? mientras se crucen las opiniones frente a la posición que tiene él como militar o que tenía en el momento en el que era militar, que fue hasta hace apenas unas horas, ahora que asume la posición política. Los grupos armados ilegales le han cogido demasiada ventaja al Estado, le han cogido demasiada ventaja a las fuerzas militares, nos llevan mucha cancha por delante y recuperar eso no va a ser fácil. Viendo el vaso medio lleno, me decía un general en retiro lo siguiente, y quiero su opinión, porque usted conoce por dentro la entraña de las fuerzas militares, Stephanie. Me decía, ¿sabe que puede resultar ventajoso que esté el general Sánchez como ministro de Defensa? Porque al no ser un civil, ser un militar, como nos dijo, yo conozco por dentro el monstruo, digamos, el aparato gigante que es la fuerza pública en Colombia, la puede defender mejor a nivel político siendo ministro de Defensa. La muestra de eso es que el general Sánchez, siendo militar,
se haya convertido en uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro. Eso es una ventaja. Y logró políticamente cosas muy hablando. importantes como, por ejemplo, convencer al presidente Gustavo Petro de que volvieran los bombardeos, de que ¿Ah, él eran fue? necesarios, sí señor. Siendo el y los ha el- liderado. Los par de bombardeos que se han hecho al campamento del Clan del Golfo, donde hubo tantos muertos, fueron liderados por las Ah, no operaciones sabía que que fue él dirigía el que el lo general convenció. Sánchez. Es decir, tiene ascendencia política, pues obvio porque lo acaban de nombrar ministro de Defensa. ¿Sabe qué tema me quedó sonando? Uno que usted mencionó hace un rato, el tema de la plata para la fuerza pública. Ahí la va a tener muy difícil en semejante situación fiscal que vive el país, el tener que ir a decirle al ministro de Hacienda, oiga, necesito plata para la guerra. Él dice que su apuesta es la corrupción. Vamos a ver hasta dónde él va a poder convencer al gobierno nacional de poder cerrar la manguera de la corrupción que sale por otros sectores para que esos recursos se vayan hacia las fuerzas militares. Es que la plata está, Juan Roberto, lo que pasa es que se la están robando. Me quedo para despedirla con una frase de él en la entrevista, cuando le dijimos, pues ojalá le vaya bien de corazón, porque es que si le va bien, el país recupera seguridad. Y él dijo, es que creo que nadie en un avión desea que al piloto le vaya mal. Yo creo que es una buena decisión, y lo digo a modo personal, creo que es una buena decisión haber nombrado al general Sánchez como nuevo ministro de Defensa, pero fue una decisión tardía. Y no creo que en año y medio logre recuperar lo que se ha perdido en este gobierno. Buena, pero tardía. Stephanie, gracias por estar en La Clave. Muchas gracias, Juan Roberto.